إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hoy vamos a hablar de dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que están relacionados con su unicidad. Al-Wahid, el uno, y Al-Ahad, el único. Al-Wahid, que se traduce como el uno, y de hecho también puede ser el único, pero pues lo vamos a diferenciar el uno del otro con dos nombres en español o con dos traducciones diferentes. Al-Wahid proviene de la raíz waw, ha, dal, y tiene los siguientes significados: ser uno, unificar, ser llamado uno, conectar, unir, enlazar, ser único y singular, ser parte de otros. Como atributo de Allah subhanahu wa ta'ala significa lo siguiente: el único, el uno, quien no tiene asociado, el único punto de partida del cual todo inicia, la única fuente y origen de la creación, aquel cuya unicidad incluye todo aquello que parece disperso, separado o individual. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a explicar este nombre? Bueno, lo primero es saber que Wahid indica el punto de partida unitario. De hecho, el número 1 en árabe es Wahid. ¿Ok? El 1, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, es la fuente porque Él es el creador. El primero de todo, Él es Al-Awwal, que significa el primero. ¿Ok? Aquel de quien proviene la creación, porque Él es el creador, el diseñador, el originador, como una manifestación de su unidad. ¿Qué significa esto? Allah subhanahu wa ta'ala es el único creador. Él es el único originador. Él es el único diseñador. Él es el único proveedor. Él es el único que da vida. Él es el único que da muerte. Él es el único que nos da la existencia. Es el único. Él es la fuente de todas estas cosas. Él es la fuente de la existencia. Por ende, Él es Al-Wahid. Esto es lo que significa ser Al-Wahid, ¿no? Ahora, desde el punto de vista humano, las manifestaciones pueden parecer separadas y diversas, pero en realidad son una. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos la creación de Allah, simplemente por dar un ejemplo, y Allah subhanahu wa ta'ala es Rabbul Alamin, el Señor de los mundos, vemos los mundos como cosas separadas: el mundo de los planetas, el mundo de las estrellas, el mundo de los animales, de las plantas, de los humanos, e inclusive dentro de un mundo, de una especie, o de una creación como es la del ser humano, empezamos también a hacer las diferencias. Como seres humanos tenemos esta capacidad, empezamos a dividir, ¿no? Por nacionalidades, por razas, por sexo, por género. Dentro de una cultura, una misma cultura, dividimos. Podemos ver características diferentes hasta el punto de identificar a cada uno de nosotros como seres únicos y exclusivos, diferentes uno de los otros, inclusive dos gemelos son diferentes en personalidad. Entonces, nosotros nos vemos como seres diferentes e independientes de los demás. Y más aún cuando nos comparamos con otras creaciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la verdad es que todo lo que existe, primero que todo, ya hablamos anteriormente, proviene de una sola fuente. Y todo lo que existe es la manifestación del poder del Creador. Así como Él creó a los seres humanos, Él creó los planetas, así como creó a las hormigas, creó a los elefantes. Así como Él creó a las ballenas, creó las plantas. Aparentemente diferentes, con características diferentes, con funciones diferentes en el universo, pero todas son creación. Y como todas son creación, tienen un origen único. Esto es lo que significa cuando aquí en el significado de Wahid dice que desde el punto de vista humano, esa manifestación de su unidad puede parecer cosas separadas y diversas, pero en realidad son una. Son creación. Somos creación. ¿Creación de quién? Del único creador. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán:
en el cual en este verso le utiliza su nombre al-Wahid. Si Allah hubiera querido tomar para sí un hijo, habría escogido lo que hubiera querido entre su creación. Él es Allah, el uno, el dominante, glorificado sea. Ahora, vamos a analizar el significado del nombre Al-Ahad. Al-Ahad viene de la raíz Hamza, Ha, Dal. Ahad apunta hacia las cualidades esenciales que describen unidad, mientras que las raíces antiguas de Wahid apunta hacia las manifestaciones que sobresalen de esa unidad. ¿Qué quiere decir esto? Ahad es la esencia del Creador, de Allah, del Señor. Él es único, Él es Ahad en esencia. Y Él es Wahid en las manifestaciones, en sus acciones, Él es Wahid. Él es único, exclusivo, el punto de origen de todo, en la manifestación de su poder. Y en esencia, Él es Ahad, ¿ok? Entonces, Él es Ahad o único, que se destaca en todos los aspectos de la perfección de tal manera que nadie más comparte dichos aspectos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es, por ejemplo, el creador, y Él es exclusivo y único en la forma como crea y en lo que crea. Entonces Él es Ahad en el atributo de creador. Él es Ahad en el atributo de proveedor. Él es Ahad en el atributo de Señor. Él es Ahad en el atributo de dominante. Él es Ahad en el atributo de subyugador. Él es Ahad en el atributo de autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, de todos sus atributos, Él es Ahad, exclusivo, único, inigualable, sin par en esos atributos. Él es exclusivo, Él es perfecto en lo que hace. Por ende es Ahad, porque es perfecto en la forma como Él ejerce su poder y como Él actúa con su creación. Ahora, es nuestra obligación creer solo en Él. Creer y adorarlo solo en Él, tanto de palabra como en actos. Es un estado interno que se ve reflejado por medio de las extremidades. Nuestro corazón debe reconocer la unicidad absoluta y la exclusividad de Allah subhanahu wa ta'ala, reconociendo su irrestricta y perfecta capacidad de creación y de actuar según a Él le place. Es decir, tenemos que reconocer su irrestricta perfección, su carácter único, y haciendo de Él el único a quien se dirige todo tipo de veneración y culto. ¿Por qué? Porque no hay nada como Él. No habrá nada como Él. Y es muy sencillo, Él es el único creador. Todo lo que existe, lo que conocemos y lo que no conocemos, todo lo que ha sido creado o lo que será creado, absolutamente todo lo que existe, todo es creación. Y si todo es creación, todo tiene un origen único, y es Al-Wahid. ¿Y quién es Al-Wahid? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos dice en el Corán, Qul huwallahu ahad. Di, Allah es uno. Él es indivisible. Él es inigualable. Esto está en Suratul Ikhlas, que es la sura 112, el primer verso. Ahora, haciendo una comparación lingüística entre Al-Ahad y Al-Wahid, ¿ok? Aquello que es Ahad no puede dividirse en partes y ninguna de sus partes se puede distinguir. Es algo que es completamente indivisible. Ese es como el significado lingüístico de la palabra Ahad. Algo que no es divisible en partes y sus partes no son distinguibles una de las otras. Es algo único, exclusivo, indivisible, ¿ok? Y aquello que es Wahid tiene la apariencia de ser divisible en partes, o puede ser también que varias partes separadas se compriman en una, ¿no? Entonces,
Wahid parece que fuese divisible, pero en verdad es uno. O varias partes se comprimen y forman una. Y de ahí viene el verbo wahada yuwahidu tawhid. Wahada yuwahidu tawhid quiere decir tomar varios aspectos de perfección, de unicidad, y unirlos y resaltar a Allah subhanahu wa ta'ala en su unicidad. Esto es en la terminología islámica. Pero el verbo wahada yuwahidu se utiliza también en el idioma árabe y quiere decir unificar. Unir cosas que están por separado y hacerlas una. Ahad se utiliza para referirse al único, el uno, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, quien no ha engendrado ni ha sido engendrado y siempre ha estado solo, aquel que no tiene segundo y no es indivisible. Si nosotros recordamos Suratul Ikhlas, en donde dice Qul huwallahu ahad, di, Allah es uno, Allahu samad, Allah es autosuficiente, lam yalid, no ha engendrado, walam yulad, y no ha sido engendrado. Es decir, no tiene un origen y no se divide, no tiene una división posterior a él, no, porque él es absolutamente único. Walam yakun lahu kufuwan ahad, y no hay compañero alguno que esté al nivel de él o que se asocia a él, o no hay compañero para él. O sea, indiscutiblemente, no es que no haya alguien al nivel de él, obviamente no hay nadie al nivel de él, pero es que ni siquiera hay otro como él. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Toda la creación y él es el único creador. Todos somos esclavos y él es el único Dios. ¿Ok? Todos tenemos un mismo origen, que proviene de lo que, como él nos ha creado, pero él no tiene origen. Él siempre ha estado, él es eterno, él es absoluto, él es único, ¿ok? Él es el primero, el último. O sea, es algo que nuestras mentes tal vez no logren procesar 100%, pero en esa misma incapacidad de concebir su unicidad, su exclusividad, ¿no? La forma como él es absoluta. En esa misma incapacidad de concebirlo a él está nuestra comprensión de él. Y nosotros no debemos indagar en más allá de lo que nuestra mente puede procesar. Y es sencillo. La razón por la cual nuestra mente no puede procesar más de lo que ya está, de lo que puede procesar en este momento, es porque somos una creación. Y como creación, pues tenemos un origen, tenemos un inicio, tenemos una vida temporal en el planeta, entonces tenemos un final, ¿no? Dependemos siempre de alguien, que es él, y además de él dependemos de las otras personas, vivimos en convivencia, en dependencia mutua. Entonces nosotros no podemos llegar a comprender lo que es ser absolutamente independiente, absolutamente único. Para poder subsistir, pues dependemos de la descendencia y la ascendencia. Él no. Porque él no tiene, pues, final, ni tiene inicio. Entonces, es muy difícil que nosotros lleguemos 100% a comprender este concepto porque somos creación. Y nuestra misma naturaleza no nos permite entender al Creador. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que, pues, nosotros reconozcamos estos dos principios básicos. Que Él es único, Él es indivisible, no hay nada como Él es único en su esencia y Él es único en sus acciones. Él es perfecto en sus acciones, ¿no? También, como mencionamos anteriormente, hay un componente en ese significado de perfección en sus acciones. Y aquello que parece disperso, como las diferentes creaciones, parecen dispersas, a la final tienen un mismo origen, que es el Creador, Al-Wahid y Al-Ahad. Con esto culminamos la explicación de estos dos nombres, Al-Ahad y Al-Wahid. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga comprender estos dos atributos de unicidad, de exclusividad, de perfección, y que esa comprensión se haga manifiesta en nuestras acciones, que todos nuestros actos de adoración sean sinceros y puros hacia Él, y que los actos de nuestra vida diaria también sean dirigidos solamente hacia Él, para ganar su complacencia, su perdón, que nos guíe por el camino recto, el camino de la unicidad,
el camino del Tawhid, el camino de la fe pura, ese camino que nos dirige hacia su recompensa y hacia el paraíso, hacia la gloria en el más allá. Con esto culminamos. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.